nosotros y todo gira en torno a la situación económica. ¿Cómo mejorar la situación económica tan difícil que están atravesando muchos cochabambinos, muchos bolivianos, por varios elementos fundamentales y que son extraordinariamente visibles? El tema de la escasez de los hidrocarburos. El gobierno, a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, de la ANH también, ha garantizado y ha salido a la palestra en los últimos días, en las últimas horas, indicando que poco a poco se va normalizando el abastecimiento. Pero sin embargo, hoy, muy temprano, continuamos viendo largas filas de señores camioneros que ahí están con su vehículo de transporte pesado, flotas, micros, y también entendemos de que algunos buses interdepartamentales e internacionales están varados esperando cargar diésel y no hay en abastecimiento general. Bueno, al parecer los empresarios han logrado varios acuerdos, uno de ellos precisamente la estabilidad de eso. Y otro elemento que hace una crisis en nuestro país, que mucha gente obviamente ya está desesperada, es la situación de desabastecimiento también de dólar. La divisa norteamericana usted no lo puede encontrar en el banco y decir véndame 100 o 500 o $1000 o $10,000. Usted no lo encuentra. Y si encuentras en el paralelo, pero lamentablemente el paralelo no es oficial, más por el contrario, siendo paralelo, existiendo supuesta permisividad para que exista un paralelo, está en 11, 12, 13 bolivianos con normalidad. Corresponde. Doctor, buenos días, qué grato saludarlo, bienvenido al programa de Primera Mano. Muy buenos días, doctora Gutiérrez. Sin duda importante hacer algunas reflexiones en función de lo que está aconteciendo. Pero es sencillo el tema de fondo, y le digo por qué es sencillo. El que gobierna tiene que aplicar la ley. El que gobierna tiene que buscar la acción comunicativa asertiva. ¿Y qué implica? Se ha generado un diálogo, se han generado posibilidades de resolver el problema a partir de ese diálogo, pero las soluciones no son realmente contundentes, y le digo por qué. Porque sencillamente el tema de fondo tiene que ver con aplicar la ley en función del exceso de especulación que tenemos en nuestro medio. Si nos vamos al tema de la especulación, ahí se demuestra que no existe compromiso de la mayoría de los actores. Le doy un ejemplo sencillo. Disminuye el acceso a los dólares, pero hay muchos fármacos, hay mucho producto, si quieren, guardado, almacenado, que tendría que venderse prácticamente al mismo precio. Pero ¿qué es lo que hacen los comerciantes? Incrementan el precio como si estuvieran importando en este momento con dólar del mercado paralelo, del mercado que ha elevado el precio de la moneda internacional. Entonces, especulan de esa manera y en vez de buscar la estabilización de la economía, ahondan la brecha del conflicto en la economía y en las interacciones de mercado. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Combata la especulación excesiva, combata el agio. Y le voy a dar unas referencias, señor presidente, y a los ministros. Si no está ocurriendo lo que se dio en la UDP, con la reserva del Banco Central, entonces que se pongan a trabajar los funcionarios para controlar el manejo de la divisa norteamericana, en ese mercado paralelo, en ese mercado de excesiva especulación, y aplique la norma, llévelos a la cárcel a los delincuentes que están especulando, a la gente que está especulando con los anticréticos, con los préstamos particulares que no quieren aceptar en moneda nacional, entonces póngalos a la cárcel. ¿Por qué le digo esto, señor presidente? Porque si el objetivo de fondo es hacer economía y desarrollo, lo que se tiene que aplicar es la regulación, una buena política económica y los actores involucrados en la política, en el diálogo, tienen que cumplir con esos compromisos. Si el discurso es de la hipocresía, de la doble moral, entonces caerán muchos, pero se tiene el poder para ejercerlo, para aplicar la regulación, para
para tener creatividad en el tema de la gestión a través de las políticas públicas y su respectiva retroalimentación. Doctor, ¿qué acciones deberán tomar los empresarios privados en función de esto? Usted lo dijo claramente, ¿no es cierto? El gobierno nacional tiene el sartén por el mango. Él es la autoridad llamada por ley precisamente para dar solución a esos problemas. No tiene que estar consultando al país, como decían, para la subvención. Voy a preguntar al pueblo boliviano en la participación que corresponde. Creo que aquí no se trata de hacer participar al pueblo cuando conviene y cuando no conviene no, sino obviamente el tomar la determinación precisamente para que exista subvención o no en los hidrocarburos, por ejemplo. ¿Para qué sectores? También se tiene que analizar. Tendrá que ser la subvención generalizada, también una consulta interna en función de esas políticas y acciones que debe tomar el gobierno nacional. ¿A qué nos referimos con generalizada? Todos, como es el momento, debemos beneficiarnos de esta subvención, porque hay personas que lamentablemente continúan haciendo ingresar vehículos chutos, indocumentados, pero son una gran mayoría, sobre todo en las áreas periurbanas, que continúan ellos cargando diésel, ¿no? Abasteciéndose de diésel, de gasolina, subvencionados, cuando estos vehículos ya no deberían estar permitidos en funcionamiento, menos ingreso. Es que no hay control por parte de nuestra aduana en las fronteras para que nomás se siga permitiendo hasta ahora, aunque no crea usted, hasta ahora, vehículos que están prohibidos de ingreso a Bolivia. Pero es importante entender que si sigue el contrabando, si seguimos especulando con el cargado de combustible para vehículos chutos, si seguimos subvencionando lo que no corresponde, vamos a tener serios problemas. Se va a ahondar la brecha del déficit fiscal. ¿Qué tiene que hacer, señor presidente? Tiene que recortar al funcionario ineficiente. Evaluación de desempeño se llama eso. Entonces, si bien le apoyaron muchos, el mejor apoyo es trabajar. La función trabajo genera resultados y no se han dado esos resultados, por un lado. Ahora, la subvención al empresario tiene que estar evaluada, controlada, vamos a decir, de manera que mejore la innovación, la productividad, la capacidad productiva, que en verdad se aproveche la ventaja relativa comparativa y se haga especialización para generar exportaciones. Y le doy un ejemplo. A usted le piden liberar las exportaciones, usted puede decir sí, evaluemos. ¿Y por qué hay que evaluar? ¿Tendremos esa capacidad? ¿Estamos jugando con los mercados financieros convenientemente? Vayamos a la soya. De 605, un poco más, dólares de tonelada métrica que valía en el mercado internacional, hoy vale 357. ¿Vamos a exportar soya? Es la gran pregunta. ¿O qué hacemos con la soya? Tenemos que generar biotecnología, de acuerdo. ¿Y eso, discúlpenme, es con varita mágica? ¿O es un proceso? El país necesita dinero. Y alguna vez se le dijo, señor presidente, ese dinero también está debajo del colchón de muchas familias. Muchos empresarios han sacado el dinero al exterior. ¿Qué hizo la banca con los dólares de las AFPs? Porque se prestan dinero de las AFPs y después nos ganan a los que aportamos a las AFPs. Pienso que es hora, señor presidente, ministros, de que ustedes razonen convenientemente con todos estos elementos. Caso contrario, a partir, entre comillas voy a decir, de la cultura del chantaje, de la cultura del bloqueo, se va a ir ahondando esta situación adversa que la llamamos estanflación, estancamiento de la economía en relación a su recuperación del 2019 y con inflación a partir de la especulación excesiva que tiene la ciudadanía. Usted está subsidiando el mitigar la inflación, pero no se está mejorando la competencia y la competitividad del aparato productivo. Y otra variable que es importante, distinguido colega mandatario, la variable importante tiene que ver mucho hasta cómo los estudiantes, las universidades aportan en este proceso.
y usted tiene que exigir que sean parte de esos consejos interdisciplinarios, transdisciplinarios, para mejorar el motor de nuestro aparato productivo. Se necesita dinero sobre la marcha, se necesita colocar sangre a la economía. La sangre de la economía es el dinero. La economía supuestamente está bolivianizada, pero seguimos dependiendo de importaciones. ¿Qué tiene que hacer usted con las alcaldías, gobernaciones? Un corte en el sentido de que no importen cuestiones que podrían ser sustituidas por material local. Entonces, nos estamos olvidando, de la concepción del desarrollo endógeno, que debería potenciarse a través del modelo de economía plural. Entonces, usted no está evitando las migraciones, no están generando sus ministros la interacción apropiada y por supuesto esto que puede colapsar. Hay una crisis monetaria en relación al dólar. Se tiene que estudiar todo ello como corresponde y el estudio tiene que ser dinámico para plantear medidas o políticas económicas y por supuesto combatiendo el agio y la especulación. Precisamente por estas situaciones, muchos sectores sociales, campesinos, también el sector de los panaderos, el sector de los transportistas y muchos otros ya han anunciado medidas de presión. Los gremiales, ni qué decir, se van a reunir este lunes por estas medidas que ya deberíamos conocer los bolivianos que están siendo subsanadas, las acciones que debería tomar el gobierno nacional. Y algunos políticos incluso ya establecen que deberíamos lograr el acortamiento de mandato de Luis Arce Catacora, presidente actual del país. Doctor, ¿cuán conveniente podría ser precisamente ya lograr este acortamiento de mandato del presidente ante esta crisis que estamos viviendo actualmente y ante la situación política electoral que vamos a vivir con mayor intensidad a partir de próximos días, porque estamos a menos de un año de tener las elecciones generales, por ejemplo? Doctora Gutiérrez, estimados televidentes, no se puede acortar el mandato de un presidente sin tener prueba plena, por ejemplo, de corrupción, de incapacidad, de enfermedad. Lo que hay que hacer es resolver el problema. Pero ¿qué es lo que pasa con la clase política? La clase política, los actores en la economía, practican el argumento de la duplicidad, la doble moral. Entonces, ¿qué están queriendo generar? Mayor nivel de conflicto. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y esa realidad no deja producir, no deja trabajar. Entonces, a partir de esos elementos, los vamos a llamar sucios, se está pretendiendo acortar un mandato. En Bolivia tenemos que acostumbrarnos a asumir lo que hemos elegido, los resultados, los impactos, pero tenemos que aprender a comprometernos con las interacciones asociadas a la economía y el desarrollo. Fíjese, doctora Gutiérrez, estimado televidente, ¿qué tenemos en Bolivia? 85% de informalidad, señor presidente. El desafío, ¿cómo genera recursos? A través, si quieren, le había planteado de un perdonazo fiscal. Es mejor tener el dinero hoy y si lo cobra en dólares, se baja mucho más. ¿Para qué? Para darle la liquidez a la economía, para que saquen el dinero que está debajo del colchón, para que usted incremente su credibilidad. De eso se trata. Entonces, el tema de los autos chutos, ¿qué hay que hacer? Habrá que sanearlos coyunturalmente, pero hay que ver las reservas de gas natural. No pueden consumir gasolina en exceso, habrá que tener cupos, pero habrá que renegociar, refinanciar lo que se tiene que ver con el aspecto de subsidiar a partir de captar ingresos de ese perdonazo. Entonces hay que formalizar la economía. Hay mucha informalidad. ¿Cómo hacemos que los comerciantes tributen? Pero no tributar a la mala, sino que hay que hacer que migre la informalidad a la formalidad, con decencia, con pago de impuestos, pero que sean en un primer momento, aunque simbólicos, pero se aumenta la masa de contribuyentes.
Tiene el señor ministro, usted distinguido colega presidente, tiene un escenario interesante para probarse y probar que los economistas, los ingenieros pueden hacer temas significativos. Agradezco la presencia del doctor Alfredo Mancilla, director del Nacional del Colegio de Economistas, haciendo un análisis en función de buscar soluciones a este álgido problema que atraviesa el país. Precisamente la situación económica no es de las mejores las que estamos atravesando y entendemos que al parecer no es nada conveniente en este momento cambiar de gobierno nacional. Sí tiene que dar las pautas y las soluciones a las demandas y la insatisfacción del pueblo boliviano, que se hace evidente cada día cuando hay marchas, protestas, movilizaciones, se hacen evidentes, señores, esta situación de necesidad de tener soluciones en el país. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctora Gutiérrez. Para César, hay mucha iliquidez en las familias con el tema de las deudas en el sistema bancario. ¿Qué tiene que hacer desde la política económica un primer mandatario? Reprogramar esas deudas. Si se puede, bajar la tasa de interés, pero ganar en el tiempo. De eso se trata, para tener menos conflictos. Usted tiene las soluciones, está la matemática financiera, el valor del dinero en el tiempo, las fechas focales, que mucha gente no entiende lamentablemente en este escenario. A practicar la economía y la ingeniería financiera. Muchísimas gracias. Muy buenos días.